Hoy con Photoshop vamos a hacer un wallpaper al estilo Alan Wake. Este es un videojuego del género thriller psicológico, pero vamos a darle nuestro toque particular. Bienvenidos a todos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso y os invito siempre a ver mi página web ildefonsosegura.com, donde encontraréis muchos más tutoriales. Vamos a comenzar con este tutorial y en concreto vamos a abrir un archivo nuevo y vamos a darle una dimensión pues como de Full HD, 1920 x 1080, resolución 72 y el fondo vamos a dejarlo en blanco. Ok, lo tenemos blanco, pero nos vamos a ir a Imagen, Ajustes y vamos a invertir con Control y conseguiríamos lo mismo. Voy a seleccionar nuestra herramienta texto que está aquí, color de la fuente blanco, y con nuestra fuente Harvest voy a poner la palabra Alan, ahí. Voy a validar aquí y voy a duplicar esta capa. Con Control J creo otro texto que desplazo hacia abajo, ahí doy doble clic al texto y escribo Wake. Una vez lo tengamos tendremos que formatear nuestro texto. Para ello tenéis que iros a Ventana, al menú Ventana y darle a Carácter, para visualizar esta paleta que veis aquí, esta de aquí. Y tendréis una serie de variables para hacer más estrecho, más ancho el texto, la separación de los caracteres, la distancia de un texto con respecto a de la línea superior, etc. Con Control T vamos a transformar libremente el texto de arriba, Alan. Ahí desde un vértice mantengo mayúsculas Alt presionado para mantener la proporcionalidad. Coloco más o menos en el centro. Ahora voy a seleccionar las tres capas manteniendo la tecla Shift presionada. Me sitúo en la capa de arriba, mayúscula presionada, clic en el background, herramienta mover y centro ejes verticales. Ahí está. Cierro la paleta y si queréis pues selecciono los dos textos y me muevo un poquito hacia arriba. Yo creo que ya tendríamos posicionado nuestro texto conforme al wallpaper original. Si acaso lo que voy a hacer ahora es separar un poquito más los caracteres. Paleta carácter, me sitúo en el texto de arriba, separo un poco los caracteres y hago lo mismo en el texto de Wake. Ahí en esta casilla separo los caracteres. Creo que ya hemos conseguido algo similar al wallpaper original. Voy a coger esta capa de Wake y la posiciono debajo de Alan. Botón derecho, convertir en objeto inteligente. Doble clic en el objeto inteligente y ya se me abre un archivo independiente que puedo formatear. Voy a coger la herramienta pluma, voy a hacer un trazado que va a ser una especie de triángulo que cubra estos huecos de la A. Ahí lo cierro. Voy aquí arriba y veréis que es hacer una selección del trazado. Aquí, OK. Añado una capa nueva, transparente arriba, selecciono el bote de pintura y con el color frontal blanco, que es igual que el del texto, hago clic para rellenar o para cubrir esa selección. Con Control D deselecciono, esto es lo que he conseguido. Cierro este archivo, lo salvo y veréis que se ha incorporado ese efecto en nuestro objeto inteligente. Voy a duplicar esta capa con Control J, con Control T, transformo libremente, voy a voltear verticalmente y me traigo el texto invertido verticalmente ahí, a la línea o a la base del texto original. Este objeto inteligente duplicado hará las veces de reflejo o sombra del texto de arriba. Me voy a poner esta capa, la voy a trasladar abajo porque será la sombra y la voy a llamar o sombra o shade, como queráis. Ahí está, para identificarla. Con Control T voy a transformar libremente y desde este vértice mantengo las teclas Control Shift Alt presionada para crear esta perspectiva. Ahí. Al haber duplicado el objeto inteligente original, cuando lo cambiemos, también automáticamente cambiará la sombra. Esa es una de las cualidades del objeto inteligente. Voy ahora a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Voy a dar un desenfoque de alrededor de radio de 10 o de 12. Yo voy a poner 12. OK. Ahí veis el filtro que tiene una máscara inteligente. Voy a seleccionar la herramienta degradado radial, que es este iconito de aquí, y veis que tengo color frontal blanco y de fondo negro. Voy a añadir una máscara de capa al objeto inteligente y en la máscara de capa, desde aquí hacia afuera, veis que he hecho el degradado al revés. Tengo que cambiar el color frontal blanco y el de fondo negro. Pincho más o menos aquí en el centro, voy hacia abajo y tengo ese degradado radial en la máscara. Quito el candadito que une la máscara con la capa y con Control T lo que hago es modificar la máscara. Voy a hacerla así pequeñito, mantengo pulsadas las teclas Shift Alt para hacer esto y desde un vértice como antes Control mayúsculas Alt para buscar esta perspectiva. En definitiva, este truquito nos sirve para buscar algo similar al wallpaper original, nunca lo perdéis de vista. A continuación le pongo el candadito a la máscara con la capa objeto inteligente, añado una capa transparente arriba
quito el ojito al filtro inteligente de la capa de abajo y con control presionado hago clic en el objeto inteligente para seleccionar la forma o el contorno de la sombra. Me voy al menú filtro, interpretar, nubes. Ahí, aplico nubes. Con control F repito el último filtro, que ha sido el de nubes, y con control D deselecciono. Voy a copiar la máscara de la capa subyacente. Me sitúo en ella y con Alt presionado arrastro la máscara a la capa de arriba y me crea una copia de la máscara. Llegado a este punto ya podemos ponerle el ojito al filtro inteligente de la sombra para que se vea el difuminado. Me voy a situar en el texto Alan, Shift presionado y selecciono el texto Wake. Control G para crear un grupo que podéis llamar de otra forma. Me voy a archivo, voy a colocar un paisaje que ya me he trabajado previamente que voy a utilizar como fondo dentro del texto Wake. Aquí valido, ahí lo tengo, botón derecho sobre esta imagen y crear máscara de recorte. Ahora con la tecla V selecciono la herramienta mover, con control T redimensiono para que ocupe este paisaje todo el texto, Alan Wake. Si observáis el wallpaper original, veréis que sí que existe este tipo de paisaje dentro del texto, con pues una montaña, con árboles y cierta niebla. En cualquier caso, depende de vosotros si queréis ponerle otro paisaje. A continuación me voy a acercar y voy a archivo, voy a colocar a nuestro personajito, este de aquí. Más o menos yo lo he cogido de la red y le he dado un poquito de contraste, pues que está demasiado oscuro. Y bueno, más o menos lo voy a posicionar ahí. Al igual que hicimos con el texto, vamos a crear cierta sombra a este personajito. Con control J voy a duplicar esta capa. Me sitúo en la de abajo y le cambio el nombre para trabajar mejor. Le llamo sombra 2, ahí. Y con control T voy a transformar, dándole botón derecho, voltear verticalmente. Posiciono igual que hice con el texto, ahí debajo. Y ahora la particularidad es que botón derecho voy a distorsionar, porque tengo que buscar un poco la oblicuidad que proporciona la A, o sea, guardar un poquito la diagonalidad de la A dentro de la perspectiva. Más o menos ahí vais jugando para crear vuestra propia sombra, que se parezca un poco, ya os digo, a la perspectiva que tiene la A. Botón derecho, voy ahora a escalar y voy a hacer aquí un poquito más pequeño. Poquito a poquito lo vais haciendo vosotros en casa, ¿válido? Y ya está. Voy a ir ahora a filtro y voy a aplicar un filtro de desenfoque, igual que hicimos con el texto. Filtro, desenfoque gaussiano. En esta ocasión no le damos 12, solo le damos 5 de radio. Ok. A continuación, de nuevo, filtro y vamos a desenfocar en esta ocasión desenfoque de movimiento. Vamos a buscar cierto ángulo, cierta oblicuidad, vamos a darle 85 y distancia unos 52 píxeles. Creo que son valores aceptables. Desde aquí abajo voy a añadir una capa de ajuste de umbral. Ahí. Y voy a darle a este iconito para que solo afecte a la capa subyacente, a la capa de Alan. Voy a oscurecer toda la sombra, voy a ponerla negra. Ojo, no bajéis la opacidad ahora para simular una sombra más real a la capa de ajuste. Situaros en la capa de Alan y ahí bajarle la opacidad, con lo cual conseguiréis el efecto sombra más adecuado. A continuación aprenderemos un truco para darle cierta luminosidad a la base del texto. Abrir el grupo del texto, identificar dónde está la capa Wake, que es esta de aquí, control presionado clic para seleccionar el perfil del texto Wake y aquí le quitáis el ojo al filtro inteligente de esta capa y control shift clic para añadir una selección a la selección previa, con lo cual habéis añadido el perfil del texto Wake y de su sombra. Añadir una capa transparente arriba del todo y con el bote de pintura color frontal blanco, clic para rellenar de blanco y con control D deseleccionáis. A continuación voy a añadir una máscara de capa, pero tecleo Alt para que la máscara sea totalmente negra, con lo cual se oculta todo. Voy a situarme en la máscara y con la herramienta lazo a mano alzada voy creando una zona que voy a descubrir. Voy a dejar que esa zona sea blanca, o sea, en la máscara voy a pintar de blanco. ¿Pero cómo? En primer lugar, voy a selección, modificar, desvanecer y le doy un desvanecimiento, no sé, en torno a 15, por ejemplo. Y ahora, sobre la máscara, me voy a filtro y voy a interpretar y voy a aplicar las nubes. Si no os gusta cómo ha quedado, con control F repetís el filtro, yo también lo he hecho. Con control D deselecciono y veis, me ha quedado un efecto bastante bonito. Si hacéis doble clic sobre la máscara, podréis jugar con la densidad y el desvanecimiento de la misma. Yo lo voy a dejar como está. Voy a cerrar aquí la paleta de la máscara.
También os sugiero que juguéis un poco con imagen, ajustes, os vais a niveles y le aplicáis unos niveles a la máscara. Y simplemente a efectos de prueba, movéis las palomitas de las iluminaciones, de las sombras, de los medios tonos para conseguir el resultado que más os guste. Yo, pues no sé, he jugado un poquito y me ha gustado, por ejemplo, esta combinación, pero vosotros sois libres de hacer la combinación que más os interesa. Acordaros que habíamos quitado el ojito a un filtro inteligente que teníamos aquí. Vamos a ponérselo y que no se nos olvide. Me sitúo en la capa de arriba del todo y añado una capa transparente nueva. Voy a buscar la capa del texto Way, que es este de aquí, con control clic, selecciono el perfil. Voy a seleccionar como color frontal un color azul, de tonalidad azul, pero muy clarita. OK. Y con la herramienta degradado de ese color azulito a transparente, que está aquí, voy a hacer un degradado lineal, que va desde abajo, desde la base, hasta ahí. Ese es el efecto. Voy a poner el modo de fusión de la capa en modo multiplicar. Y ahí lo tengo. Con control D deselecciono. Este es el antes y el después. Si veis que ha quedado demasiado oscuro, bajo la opacidad de la capa. Le voy a poner, por ejemplo, un 40% de opacidad. Y vemos el antes y el después. Esto me podría valer. A continuación voy a incorporar una capa nueva arriba del todo, transparente, y voy a seleccionar un pincel de niebla. Voy a crear cierta niebla. Ya lo tengo aquí seleccionado. Vosotros podéis encontrar en la red o en mis materiales. Voy a ir pintando de color blanco, justamente en la base del texto, ahí, en el eje que separa la base del texto con la sombra. Clic en el canvas para ver la paleta de pinceles que voy rotando para conseguir cierta asimetría en la niebla. Ahí, ser generosos, pero justamente en este espacio que estáis viendo. Como veis, clic derecho en el canvas y aparece la paleta de pinceles para cambiar la rotación o incluso buscar otro pincel de niebla. Yo estoy utilizando el mismo, pero podéis utilizar otro distinto. En este punto voy a añadirle a la capa una máscara. Desde aquí, máscara de capa, me sitúo en ella y desde filtro voy a interpretar y de nuevo nubes. Este es como nos queda. Si no me gusta, con control F puedo repetir el filtro para conseguir otro resultado en la niebla. Por ejemplo, este sería. Si queréis, en la misma máscara de capa, con el color frontal blanco, vais destapando zonas de niebla y con el color frontal negro, lo que vais haciendo es ocultar partes de la niebla. Estoy utilizando el mismo pincel de niebla para buscar esa asimetría propia de una niebla. Esto con tranquilidad lo hacéis en casa y conseguiréis algo como esto. Si veis, si anulo la máscara, esto es lo que tenía. Y con la máscara y después de los retoques he conseguido esto, que es mucho más realista. A continuación, desde aquí abajo, capa de ajuste, en esta ocasión de degradado. Tengo ya preparado un degradado que va de turquesa a negro. Es este de aquí. ¿Lo veis? En principio le voy a dar OK, pero voy a transformarlo. Antes voy a cambiar el modo de fusión de la capa, de esta capa de ajuste, a modo de fusión trama para visualizar lo que hay debajo. Doble clic de nuevo en la capa de ajuste y voy a cambiar variables. El estilo voy a ponerlo en reflejado. El ángulo lo voy a cambiar a 0, ahí para que sea vertical. Y más o menos este porcentaje que sea en torno a 10. Le doy aquí a invertir y tengo ese rayo de luz que posiciono encima de nuestro personajillo, de encima de Alan. Le doy aquí a OK. Me sitúo en la máscara de capa y aplico un degradado, herramienta de degradado de negro a blanco, más o menos desde la parte inferior del personajito hacia arriba. Lo que quiero es eliminar o ocultar el haz de luz en la parte inferior del torso de nuestro personaje. De nuevo voy a añadir una capa transparente con los iconos de aquí abajo, arriba del todo. Selecciono un pincel, otra vez el mismo pincel. Color frontal vamos a ponerlo en blanco. Y voy a pintar arriba, de forma, pues no sé, un poco aleatoria. Vosotros podéis cambiar la orientación del pincel también o cambiar de pincel, más o menos así. Si me he pasado, pues no sé, vais a poner el modo de fusión en sobreexposición lineal y podéis utilizar o bien un borrador o una máscara de capa, como yo, para pintar en ella de negro aquellas zonas que queréis ocultar de esta especie de nebulosa superior que hay, para darle un poco, no sé, una sensación de mucha más aleatoriedad o asimetría. Más o menos ahí podría servir. A continuación, desde aquí abajo, capa de ajuste de color uniforme. Voy a seleccionar un color azulado, cuyo código podéis copiar haciendo un pause, y voy a cambiar el modo de fusión de la capa a color. Ahí. Como veis, se ha quedado un wallpaper bonito. Este es el antes y el después. Si veis que esta luz de aquí pues se ha quedado demasiado azulada, os posicionáis en donde está la capa de ajuste del rayo, esta de aquí,
os posicionáis en la máscara y color frontal negro, con este pincel de nubes que teníamos, pues pintáis ahí un poquito para quitarle el halo y que se distinga mucho mejor la luz. Incluso en la máscara de capa esta de color podéis pintar también en la zona de la luz de negro para conseguir rescatar el color original de la luz. Vamos ahora a buscar la capa del texto que estaba aquí. Con control J la duplico y esta duplicada la pongo debajo. Ahora me voy a filtro, voy a desenfoque, desenfoque gaussiano, creando ese desenfoque detrás del texto original. Voy a darle 10 píxeles de radio. Me sitúo en la máscara de capa del filtro y con el pincel famosito que teníamos, color frontal negro, voy pintando u ocultando en la máscara zonas que no me interesan para crear, otra vez de nuevo, os digo, una asimetría en la composición. Hasta aquí ya podríais tener el wallpaper, pero vamos a hacer un efecto 3D al estilo Ildefonso. Me sitúo en esta capa de aquí, que era de la sombra del texto, añado una capa transparente arriba, control presionado, clic en la capa del texto Wake para seleccionar su contorno, pongo el color frontal en una tonalidad azul, cuyo código podéis copiar de aquí, hacéis un pause, OK, y relleno esa selección con el bote de pintura, clic, y ya lo tengo. Selección, deseleccionar, y voy a visualizar esta capa. Eso es lo que hemos hecho. A continuación voy a crear una acción. Para ello me voy a ventana y aquí tengo el panel de acciones. Con Alt F9 también sale. Voy a crear aquí en este icono una acción y la voy a llamar acción 1 y ya he empezado a grabar. Con lo cual, a partir de ahora lo que hagamos se grabará. Con control J duplico la capa, veis que ahí se ha grabado. Muevo la capa a la parte inferior de la anterior. Con control T transformo libremente, muevo este punto de anclaje de la transformación ahí abajo, pongo el candadito en las proporciones de altura y anchura y pongo 99,9, con lo cual automáticamente alto y ancho cambian al 99,9. He acabado de grabar la acción, le doy aquí y ya se ha grabado. Ahí tengo los pasos de mi acción. Me sitúo aquí en el nombre de la acción y si le doy al play, 1, 2, 3, 4... veis que se va creando ahí una extrusión hacia atrás con una perspectiva marcada por ese movimiento del punto de anclaje que hice a la base del texto. Selecciono todas las capas de la extrusión. Mayúscula presionado, clic en la primera y en la última y se seleccionan todas. Con control E, todas esas capas se convierten en una. Modo de fusión de la misma en luz fuerte. Como veis, hemos conseguido un efecto 3D en el texto Wake. Nos acercamos un poquito para que lo veáis. Ahí lo tenéis. La dimensión de la extrusión depende del número de veces que apliquéis la acción que habíamos grabado. Pues bien amigos, hasta aquí este tutorial, que espero que os haya gustado tanto como sinceramente a mí hacerlo. Creo que hemos aprendido una serie de trucos bastante interesantes, pero que no solo son de aplicabilidad a este tipo de wallpaper, son aplicables a cualquier otro tipo de montaje o de fotomontaje o de wallpaper. Me gustaría de corazón ver vuestros trabajos posteados en mis redes sociales, cuyos links están en la descripción de este vídeo, ahí abajo. También os invito de nuevo a visitar mi página web ildefonsosegura.com. Allí podréis encontrar muchos más tutoriales de Photoshop, pero también de animación en Cinema 4D y After Effects. Hasta el próximo tutorial, sed buenos y cuidaros.